buenos días. Estamos con Lidia, con Vanessa y con Gema. Vamos un poco a permitir que se presenten porque yo no haría justicia si las presentara yo. Así que chicas, compañeras, adelante y gracias. Bueno, pues si queréis me presento yo primero. Bueno, soy Gemma, estoy con Verónica en Extremeñería y bueno, en este momento me encuentro en Fuerteventura trabajando en un centro de emergencia con personas migrantes. Y bueno, el año pasado pues, también tuve la gran suerte de estar en El Salvador, pues allí también trabajando, ¿no? En la cooperación. Y ya. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Gracias, Gema. Siguiente, Lidia o Vanessa. Bueno, muy buena. ¿Sí me escucháis bien con el micro? Sí, Que me está dando problemas. perfecto. Pues yo soy Lidia, soy de la organización feminista Mujeres en Zona de Conflicto, que es bueno, pues una organización donde comparto con Verónica y con Vanessa tiempo, oficio y militancia. Y estamos dentro del área de cooperación internacional para el desarrollo, que es una de las 4 áreas que la organización tiene. Si bien tenemos también compañeras en el área de investigación, de educación para la ciudadanía global y emancipadora, y compañeras en el área de acción social. Pero, bueno, pues nosotras venimos del área de cooperación y yo, pues bueno, mi experiencia en el área de cooperación ha pasado por ser técnica durante un montón de años de gestión de proyectos de cooperación internacional y he estado también en varios países expatriados con MZC, como ha sido Marruecos, Colombia y Paraguay. Y bueno, luego ya he tenido otras experiencias, pero con otras organizaciones. Hasta ahí. Pues. Nada, Vane. Gracias, Lidia. Tu turno. Nada, yo soy Vanessa y como ha dicho mi compañera Lidia, trabajamos en Mujeres en Zonas de Conflicto. Yo apenas estoy iniciando un poco el camino de la cooperación todavía, pero creo que también las nuevas generaciones es muy importante porque, por suerte o por desgracia más bien, es un camino de fondo y que aún nos queda mucho por hacer. Así que, pues nada, que seguiremos un poco impulsando como podamos. Estupendo, gracias, Vanessa. Pues nada, a mí me gustaría un poco que me contarais cómo veis el tema del feminismo ahora mismo en Extremadura, en el sentido desde el punto de vista de la cooperación. Hay que recordar que, bueno, pues recientemente los presupuestos en materia de cooperación en nuestra comunidad autónoma han sufrido un hachazo muy, 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 muy importante. Entonces, desde Extremeñería nos gustaría un poco escuchar las voces de esas mujeres extremeñas que trabajáis en cooperación tanto en la propia Extremadura como fuera de ellas, ¿no? Entonces, este espacio es vuestro y adelante, compañeras. No, ¿le doy Sí. más o quiere? No, Listo. no, yo iba a decir, la compañera Lidia y Vanessa yo creo que van a tener mucha más experiencia que yo en Extremadura porque yo todavía no he tenido la suerte de trabajar en Extremadura y estoy deseando de que vosotras contéis vuestra experiencia, así que para adelante vosotras. Estupendo, gracias. Bueno, pues a ver, yo os cuento también desde la propia experiencia que MZC, que nosotras en el área de cooperación, concretamente con parte del trabajo que yo hago dentro de la organización, que es el de la incidencia política aquí en la Comunidad Autónoma de Extremadura. eh, ¿Cuál es la situación actual? Pero para hablar de la situación actual me tengo que ir un poquito para atrás, ¿verdad? Para reconocer desde dónde venimos. Y si bien en los 8 años pasados el trabajo de feminismo y desarrollo se viene asentando muchísimo en la comunidad autónoma porque ha habido pues, un pronunciamiento y un interés político y porque también, por supuesto, ha habido un trabajo de incidencia y de participación de las organizaciones de la sociedad civil en materia de feminismo y desarrollo que ha hecho que la comunidad autónoma de Extremadura se posicione a nivel de ser referente en el panorama estatal como una de, entre varias, pero una de las principales
o regiones, comunidades autónomas que proclaman una política de cooperación feminista, que esto no es fácil, no es fácil porque si bien las organizaciones somos pioneras en el tema del feminismo y en la incidencia de cómo tienen que ser esas políticas públicas, en este caso la de cooperación que es la que nos compete, el conseguir que una administración se declare públicamente feminista o declare una intencionalidad hacia una visión feminista, no es fácil. Entonces, pues bueno, normalmente nos llevan de referencia a las compañeras del País Vasco, las compañeras de Cataluña, pero Extremadura en estos últimos 8 años se ha posicionado justamente en ser otra de esas pioneras, ¿no? Y ese escenario, pues, no ha sido baladí, ha sido justamente porque ha sido un interés tanto desde la administración como de las organizaciones que han estado ahí a pie de cañón conquistando esa lucha. El panorama que tenemos ahora en Extremadura, perdona, es que justamente a raíz del cambio electoral hay un cambio de interés político y al final, pues bueno, pues la política señala o define las líneas rojas y define el color de su bandera, ¿no? Y el feminismo, pues es un tema que incomoda y es un tema que no se abandera o que no se apropia desde esta nueva agrupación política, ¿no? Entonces, se ha notado notoriamente al finalizar el año 2023 con los recortes presupuestarios y, y con, bueno, pues con otros panoramas que se están dando de planificaciones estratégicas que en la comunidad autónoma se están dando, como es ahora el nuevo plan estratégico de la cooperación extremeña 2024-2028 que está en fase de negociación en el gobierno de Extremadura. Entonces, el empezar esta nueva legislatura con un recorte de 3 millones de euros, como el que se ha tenido, pues ya es notorio, ya es significativo de que si tú quitas la dotación presupuestaria, estás quitando un interés político, porque deja de estar en tu agenda de prioridades. ¿Cómo permea esto? Pues principalmente súper lesivo en una primera instancia para los países receptores de la ayuda, que van a recibir menos ayuda del gobierno de Extremadura, pero en un segundo plano en la comunidad autónoma de Extremadura, porque eso no se va a poder materializar en puestos de trabajo. Y al recortar en puestos de trabajo, estamos recortando en un sector que está feminizado, en un sector que está liderado principalmente por mujeres, mujeres extremeñas, mujeres que viven en Extremadura y que se quedan en la calle. Y mujeres que además dentro del sector en el que nos dedicamos, el tercer sector, que ya es un sector precario porque depende, porque bueno, pues tiene una dependencia sobre la ayuda pública y que además el papel de las mujeres tiene un rostro muy estereotipado en el sentido de las mujeres cooperantes o que nos dedicamos a la cooperación en Extremadura, digo a partir aproximadamente de una edad media de entre los 35 y 40, se tienen que replantear irse del sector. Y se lo tienen que replantear justamente por esa precariedad de si tú quieres aspirar en otras cuestiones laborales, en asumir cargos de directivos, no puedes porque tenemos un techo de cristal muy visible. Y si las mujeres en algún momento se replantean la maternidad, se tienen que ir fuera de este sector, también por las dificultades de la conciliación o por las pocas garantías de su puesto laboral o por X motivos, ¿no? Entonces, es curioso ver cómo un sector que está feminizado en la región sufre diferentes vulnerabilidades por justamente el no poderte desarrollar personalmente dentro del sector. Y al final pues hay una fuga de cerebro de mujeres que empiezan muy joven, como la edad de Vanessa, que empiezan con los 20 y pocos, cuando están recién salidas de los estudios, y que 10 años o 15 años después hay un corte del sector y entonces empiezan a predominar la edad más adulta y masculinizada dentro del sector. Entonces, bueno, pues todo esto es para que nos lo miremos, porque es como de qué manera también permea la pérdida de presupuestos en la región y la pérdida de puestos de trabajo para las mujeres extremeñas. Y voy a parar aquí para pasar palabras y luego continúo, que si no la copo.
No, Gracias. pero muy interesante porque es verdad que quizá hay veces que se hace desde ciertos partidos políticos el discurso populista de es que así el dinero va a ir para los extremeños y no va a ir fuera, cuando en realidad, como tú muy bien ponías de manifiesto, hay muchos puestos de trabajo en la propia Extremadura que penden también de esos presupuestos y como tú muy bien has comentado que además hay un camino ya de incidencia política que una vez construido luego es muy difícil de reconstruir cuando se desmonta. O sea que gracias por ese gran, ese gran encaje panorámico que nos has hecho. Y sí, sí, el resto también, por supuesto, tenéis la palabra. A mí se me ocurre con todo lo que está contando Lidia que es súper interesante. Yo ni siquiera me lo había planteado, lo de la edad de que llega a los 40 años y dices, bueno, es que este sector, por mucho que me guste, porque además tú empiezas joven, pero es que te exigen muchísima experiencia, te exigen muchas formaciones, las cuales no tenemos, no tenemos porque salimos de la carrera ya a duras penas con la beca que nos daban, ¿no? Bueno, yo digo, porque terminé en el 2017 y luego hice el máster y yo he sido beneficiaria de beca, sí, pero es que quieren que con 25 años te metas ahí de técnica y que seas una crack. Y es imposible, porque también como estudiantes y muchas familias viven una situación muy precaria. Por lo tanto, no te pueden dar esa formación y eso se puede englobar a todos los trabajos. Pero estamos hablando además de un sector feminizado, que perfectamente Lidia lo ha dicho, con mujeres jóvenes que no, y además no nos dan ni siquiera la oportunidad en muchos casos, porque para meterte en la cooperación hay que sudar la gota gorda. Eso es así, vaya. Y puedes tener, y yo por ejemplo, que vengo de hacer intervenciones, encima como terapeuta ocupacional, me cuesta muchísimo meter cabeza en este sector. Y esto ya, bueno, vale, es algo personal, pero que también tenemos mucha validez por nuestros conocimientos, porque nosotras desde la terapia ocupacional hablamos de la vida, de las actividades de la vida diaria, tan simple como eso, que engloba la vida, la sostenibilidad de la vida, que ¿quién siempre lo ha hecho? Históricamente, las mujeres. ¿Quién ha cuidado? Las mujeres. Entonces, ya es muy complicado, terapeuta ocupacional, si no te dan la oportunidad además porque eres terapeuta ocupacional, no entras en el máster X, no voy a hablar de todos los que he echado de cooperación y no me han cogido por ser terapeuta ocupacional. Entonces, sé que se nos va privando muchísimo. Aparte que la terapia ocupacional también está feminizada y es súper complicado y al final te tienes que venir a otro sitio, que yo personalmente estoy encantada porque esta experiencia de estar con personas que vienen directamente desde África, desde diferentes puntos de Marruecos, Senegal, o sea, de países de Nigeria, Ghana, Togo, no sé qué. Esta experiencia es increíble, sí, pero es que yo además, yo cuando volví a El Salvador me quería quedar en Extremadura. Yo no quería irme otra vez, que yo me fui con los ojos cerrados porque el trabajo hay que cogerlo y ya está, pero es que eso también lo sufrimos. Y lo sufrimos muchísimo. Ese duelo migratorio, aunque estemos dentro de nuestro país, da igual. También hace falta es que te empujan las situaciones. Y repito, que es que yo con el trabajo estoy, vamos, que es que no me voy, es que no me voy. Sí, pero me fui y no me quería ir. Entonces eso, no sé, ¿qué estamos contando aquí? En un momento, tantos problemas con las que tantas barreras, ¿no? Extremadura, precisamente, uno de los líderes en cooperación internacional en España, hasta que han hecho los recortes, ¿no? Porque es que a ver dónde te dan a ti 16 becas de jóvenes cooperantes para irte. Es que casi ninguna comunidad autónoma. Y la verdad que eso es una experiencia que te da una visión muy grande, porque yo tuve la gran suerte de estar haciendo intervención. Yo estuve en el terreno todo el tiempo, casi todo el tiempo, conociendo las necesidades, la fortaleza de las diferentes comunidades de El Salvador. Y eso, nosotras necesitamos otra vez esa financiación para poder desarrollar las intervenciones, lo que sea, el trabajo que estemos desarrollando cada una.
y luego volver con esos conocimientos y poder progresar. Lo que no puede ser es que estemos dando saltos, ¿no? De un lado a otro. A ver dónde me pillan, ¿no? A ver en qué trabajo, porque estamos además, el tercer sector, hay que decirlo, también va por contratos de cierto tiempo, ¿no? Y eso tampoco puede ser. Necesitamos una estabilidad, que ya no es estabilidad económica, es mental, emocional. El hecho de que tú no tengas esa preocupación de, venga, a ver cuando me cumple el día 15, me lo van a decir el día 10 si me renuevan. Tengo un alquiler en la otra punta de España. Me tengo que organizar si no me renuevan. Todo eso es que va mermando nuestra salud física y mental y emocional, todo. Entonces, bueno, habrá que seguir luchando por una cooperación que sea digna tanto para las personas que reciben, se benefician, como lo queramos decir, de unos servicios y para la plantilla laboral. Unos derechos, unas condiciones dignas. Que se cumplan los derechos, vaya, derechos humanos. Y ya me callo. No, muy bien porque además reflejas otra de las problemáticas que tenemos en Extremadura, que es la gran pérdida de talento, ¿no? O sea, la cantidad de personas que tienen que irse fuera por Ujú. falta de oportunidades, ¿no? Y que se van, como dices tú, sin quererse ir, ¿no? Y eso es doloroso. Sí. Eso, al final, en todo esto convergen muchos temas, ¿no? Y convergen muchas transversalidades que nos tocan sobre todo a las mujeres, ¿no? En este espacio. Y se te Gracias, vende, Gemma. se te vende, ya, lo último que digo así, se te No, no, vende como, todo lo que eh, quieras. se te vende como, no, es que es una experiencia, estás haciendo una experiencia. Jolín, estoy ya un poquito cansada de tantas experiencias, ¿no? Porque vas dando saltos. Entonces, como, por favor, vamos a parar ya de hacer experiencias. Vamos a empezar a desarrollar nuestro proyecto de vida en el lugar que nosotras elijamos y que no nos tengamos que ir de nuestra tierra sin tener lo que hacer, sin quererlo, sin desearlo, ¿no? Vanessa, tú que eres joven, ¿tú lo percibes también así? ¿Lo sientes también así? Totalmente, y lo que iba a decir, según lo que dice Emma, que es verdad que es una pena, porque Extremadura, precisamente, como ha estado muy en la vanguardia de la cooperación, se ha formado mucho a las ciudadanas y a los ciudadanos de Extremadura, entre los que me incluyo, porque ya te dan más opciones, ya no solo hay un máster, ya tienes más posibilidades de formación informal y formal. Entonces, al final crean mucho joven talento, porque al final hay gente muy formada que cuando acabamos esa formación, muchas no tenemos dónde irnos, porque yo, vamos, la suerte que tengo de estar trabajando, nada más terminar mis estudios, yo me pongo a hablarlo con mis compañeras y mis compañeros que tienen más o menos el mismo rango de edad y de formación académica, y es que nada que ver. O sea, muchos tienen que irse fuera obligados, porque pese a tener esa formación, no hay puestos de trabajo que les acojan, por desgracia. Entonces es una pena que tengamos gente muy cualificada que se vean en la obligación de tener que irse fuera porque no tienen donde trabajar aquí acorde a su formación y que pese a que te pidan experiencia, si tú no das esa primera oportunidad de que esa gente muestre también sus capacidades y se forme también laboralmente, porque es que al final una cualificación académica no lo es todo. Hasta que tú no empiezas a trabajar de verdad no aprendes cómo se trabaja, y mucho menos en el ámbito de la cooperación. Entonces, si tú no das esa primera oportunidad, al final lo que consigues es que los jóvenes y nos tengamos que ir fuera, por desgracia. Y la verdad que es una pena, porque tienes a gente muy formada que se te escapa de las manos. Pese a que tú das la oportunidad de formarse, luego no le das una oportunidad laboral real, que al final, pues por suerte o por desgracia, es que es lo necesario. Todos necesitamos un trabajo para poder vivir. Y si no le das esa oportunidad, pues es lo que consigue. Que también pues mucha despoblación de personas jóvenes tienen la obligación de irse fuera para poder vivir. La verdad Y es esto es una de que las... Uy, perdón, Vero. es una pena, nada, no, es una pena.
Me da mucha lástima porque yo soy también de esas extremeñas que tuvo que irse fuera y que estoy recientemente retornada, o sea que comprendo en primera persona lo que decís también. Perdona, Lidia, que ibas a hablar y me he metido. Disculpa. No, tranqui, tranqui, gracias por compartir. No, también por sumar a lo que dice Vanessa y a lo que dice la compañera Gema, que la dificultad también del territorio en el que vivimos, por la diversidad que tiene y sobre todo por la ruralidad que nos representa, Mm, es que las personas que decidimos trabajar en el sector de la cooperación, en el tercer sector, pero además dentro del tercer sector, a la cooperación que es una minoría, es que es una minoría. Si bien hay una junta que ha fortalecido durante muchos años la formación, la capacitación de personas jóvenes, incluso ahora de personas mayores, ¿no? Con el programa Mandela, que están realmente promoviendo la cultura solidaria y la cultura de paz en Extremadura. Pero que una de las consecuencias de este recorte es que estas personas no se quedan aquí. No se quedan aquí trabajando y a veces no se van como organizaciones extremeñas a trabajar fuera, porque bueno, como tenemos esa dualidad de trabajar tanto en terreno, en los países internacionales y socios como la comunidad autónoma, pero es que no permea en puestos de trabajo si recortamos. Entonces sí hay un fomento de la formación, la capacitación, de la sensibilidad, pero no se materializa en puestos de trabajo. Entonces, claro, desde las personas que decidimos formarnos en este sector, tenemos que iniciar por obligación eh, la migración. O sea, para formarnos ya hay que empezar la migración, hay que empezar ese duelo en el que, bueno, no es el caso de Gema, el caso de Vanessa y mío, somos de diferentes pueblos y pueblos muy pequeñitos de la provincia de Badajoz. Y no te puedes formar en esto ni en muchas otras cosas, pero en esto menos, porque ya te tienes que ir a ciudades, a grandes urbes, donde ya hay otra oferta formativa y a veces ni siquiera en Extremadura porque te tienes que ir a otros sitios, que por suerte esto ha cambiado en estos últimos años porque se ha concentrado mucho el tema de la formación como estamos hablando. Pero ya hay que partir de que tú te vas de tu pueblo, de que tú, si te quieres dedicar a esto, tiene que ser fuera del pueblo. O sea, hay algunas organizaciones extremeñas que sí están peleando por aterrizar al sector en las zonas rurales y por ganar presencia en las zonas rurales y es un trabajo digno de reconocer porque si no está la gran mayoría concentrada en Cáceres, Badajoz, Mérida. Son pocas organizaciones las que se salen de ese triángulo. Entonces, claro, al final se centraliza mucho dentro de la región el tema de la cooperación en este triángulo. Y si encima nos vamos fuera, pues ya nos perdemos del mapa, nos perdemos completamente y yo quería ir también, escuchando antes a Gema, pues poner también en manifiesto y hacer visible que ese duelo migratorio nos acompaña, aunque nos vayamos a dedicarnos a un oficio que nos guste y que queramos dedicarnos, lleva implícito la pérdida de muchas cosas, porque el trabajo de la cooperación también en el imaginario colectivo es como muy idealizado, ¿no? Es como, ah, te dedicas a la cooperación, qué buena persona eres. ¿No? Ya lleva implícito eso. Eres buena persona porque te dedicas a ayudar a la gente desinteresadamente. Entonces hay mucha desinformación también del sector y hay un imaginario colectivo de la publicidad que se ha vendido de la cooperación que no cumple con la realidad, porque me voy a centrar concretamente en mujeres cooperantes, ¿no? Y que en comparación a nuestros compañeros hombres tenemos que enfrentar otras dificultades. Ambos presentamos dificultades porque el duelo migratorio nos afecta, ¿no? Pero por la condición de mujer nos tenemos que exponer en ciertos países a una vulneración de derechos por ser mujer, únicamente por ser mujer, y enfrentar temas de acoso sexuales, abusos, por ser mujer. Y eso nos acompaña al país que vayamos. Si bien tenemos un respaldo nacional, porque estamos bajo un paraguas y una legislación de contratación nacional, pero cuando nos vamos a otro país, tú te tienes que aprender los códigos y los códigos de seguridad de ese país también te lo tienes que aprender por ser mujer o por ser del colectivo LGTBIQ. Entonces, son
a veces nos exponemos a desprendernos de ciertos derechos que ya tenemos conquistados en nuestra tierra y te los tienes que cuestionar. Dices tú, "Uy, ¿hasta qué punto yo tengo que invisibilizar mi identidad para estar segura trabajando en el marco que trabajo y para dedicarme a lo que quiero? Porque ¿qué garantías tengo de poder ser una mujer lesbiana Marruecos, que trabajando en Marruecos, o trabajando en Mali, o trabajando donde sea, en el país que sea? ¿Cuánto hipotecas de tu vida? Mm. No ¿Y solo hasta qué tenerte punto eres que ir, capaz de hipotecar? claro, no solo tenerte que ir, sino incluso tener que abandonar tu propia identidad. Claro. Entonces, por eso también es que existe esta brecha de la que hablábamos hace un momento, de en el momento en el que llegamos a cierta edad, las mujeres del sector nos replanteamos estar en el sector por una cuestión de conciliación, de seguridad, de identidad, de garantía laboral, de sostenibilidad económica, porque son muchas las cosas que nos intersectan por dedicarnos a esto, muchas. Y porque mientras estamos solas, digo solas, sin tener cargo Sí. nuestro, ¿no? Ni de menores ni de mayores, pues ¿cuál es esa franja? De los 20 y pocos a los 30 y pocos, porque luego las etapas vitales vienen y vienen con esas cargas, ¿no? Entonces, o decides liarte la manta a la cabeza, hipotecar a tu familia y te la llevas al país, que hay gente que lo hace, y existen también esos marcos legales que te respaldan, como es el Estatuto de las Personas Cooperantes, que pues, también te dota de ciertas garantías, de ciertos derechos y de ciertos deberes, pero que, pues bueno, pues no todo el mundo decide tirar para adelante cuando ya llegas a cierta edad, ¿no? Entonces, eso es una brecha que tenemos las mujeres de este sector y que me parecía poner importante en el marco del 8M, ¿no? Las mujeres trabajadoras de este sector, al final, pues trabajamos precariamente por el sector, pero luego con una doble precariedad por ser mujeres. Rompí un inciso. Es que me acaba de llegar como que en 10 minutos se termina Se el... termina la reunión, sí. Pero yo antes de que se terminara, porque yo me siento súper identificada con lo que ha dicho Lidia, ¿no? En todo, o sea, en todo, porque claro, El Salvador, empezando porque el aborto está prohibido en todas sus formas y tenemos los casos de mujeres que estuvieron en la cárcel, además por negligencia obstétrica. O sea, es una vulneración increíble, ¿no? Y no nos salvamos. Aunque seamos europeas, seguimos siendo mujeres. Pero hay una cosa súper interesante que has dicho, y a mí me gustaría que se pudiera hablar una mijina, es cómo la cooperación podría aterrizar en la ruralidad, porque es que yo entonces estaría encantada de la vida y me iría a mi pueblo y trabajaría, ¿no? Trabajaría allí en cooperación o en lo que se pudiera. Pues bueno, sí que existen organizaciones aquí en Extremadura que están apostando por las zonas rurales. Entonces, quizás a lo mejor os interesa en este ejercicio de entrevistar organizaciones, pues poder hablar con las compañías de Rurex, que están haciendo un trabajo espectacular en las zonas rurales, o con MPDL, que creo que están en Hervás, por aquí por el norte de Cáceres. Entonces, es difícil, no imposible, pero claro, hay un trabajo que sí es más técnico, que independientemente de la oficina donde la tengas, tú trabajando con internet puedes hacer lo que quieras, pero luego hay todas las estrategias de cómo aterrizamos la solidaridad y el discurso internacional de ciudadanía global a las zonas rurales, que es nuestro gran reto, que es a la ciudadanía en general, pero a los pueblos pequeños, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo hacemos este calado? Y ahí, pues claro, las compañeras, por ejemplo, nuestras de MCTC de Educación para la Ciudadanía Global y Emancipadora, eh, aterrizan temas pues como gordofobia, LGTBI, discursos de odio, interculturalidad a través de las escuelas, a través de los institutos, a través de las asociaciones locales, de las asociaciones de mujeres, de las asociaciones juveniles, de las mancomunidades. No sé si se me está olvidando alguna, Vanessa. Eh, con muchas actividades, con mucha presencia,
Pero luego, claro, cada organización con la estructura que tiene se puede permitir ir y venir o tener una presencia en la zona. Eso ya dependiendo de cada entidad y de su estrategia, porque claro, otra de las dificultades que tenemos en la comunidad autónoma es que es muy grande y llegar a los pueblos hay mucho recorrido. Entonces, bueno, sí, tú te puedes asentar en uno y está claro que donde tú estés físicamente tú tienes una presencia y tienes un calado físico que no lo haces online. Pero a veces por estrategia te viene mejor estar en una ciudad o porque tienes diferentes áreas, diferentes recursos y y otras veces pues en un pueblo te va mejor porque tienes una estructura más pequeña, más local. Entonces, pues bueno, ahí ya dependiendo del estado. Sí, sí, es que claro, hay que tener las alianzas, lo mismo que hacemos las alianzas fuera, ¿no? Internacionalmente, tener esas alianzas y dar el apoyo que se necesita, ¿no? Porque ¿cuántas asociaciones de mujeres tenemos en los pueblos? Que yo creo que casi todos los pueblos extremeños tienen una asociación de mujeres y no solamente ahí, que también hay que llegar a las asociaciones donde hay más hombres para que ellos también se incorporen a la perspectiva feminista, ¿no? No es solamente, venga, las mujeres se tienen que juntar con las mujeres y vamos a hablar de cosas de mujeres, ¿no? De feminismo. No, no, es que ellos también. Y Entonces, eso es clave, Gemma, eso es sí, sí, clave. O sí, sea, el feminismo no es un tema aislado de las mujeres. En el exacto. feminismo o tiramos para adelante con los compañeros hombres o no hay cambio. Realmente no va a haber una transformación real, porque es que al final el feminismo lo que viene a cuestionarnos es un orden social y las relaciones de poder, aquí en Extremadura y en cualquier país del mundo. Si esto no lo hacemos desde el binomio hombre-mujer, pero lo hacemos desde los países norte-sur, desde Cáceres-Badajoz, rural-urbano, o sea, hay muchas dualidades en las que nos podemos cuestionar las relaciones de poder y eso es lo que viene Ujú. a permitirnos el feminismo. Cuestionarnos ese orden social, político, económico, en el que se generan esas diferencias y esas discriminaciones. Entonces yo, para nosotras, para Feministas Cooperando, y yo a título personal lo tengo muy claro, que sin feminismo no hay desarrollo. Eso está clarísimo. Ahora, el feminismo, pues bueno, pues un marco filosófico, teórico, es un posicionamiento político, personal, que si a ti no te permea, si a ti no te atraviesa en lo personal, no te va a atravesar en lo laboral. Esto es un posicionamiento, no es solo trabajar con un enfoque, implica algo más, implica ser proactivo en el cambio, no es solo hablo de feminismo que en el papel queda muy bien Ujú. y me lo compráis. No, no, no. Es el día a día en tu cotidianidad, con tu pareja, con tu casa, con tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones personales. Tenemos 24 horas al día para demostrar y para desconstruir si somos feministas o nos cuestionamos el feminismo. Entonces, bueno, pues ese es el reto para hombres, mujeres y otras identidades. Vaya. Y Esto para el realmente tenemos que futuro. sacar los objetivos para Y para Extremadura. futuro. Qué interesante lo que planteáis. Eh, Quizá es momento de seguir plantando semillas, ¿no? Y por eso es tan gravoso, ¿no? Ese hachazo a la cooperación en nuestra región, ¿no? Porque viene un poco a ir tirando hacia atrás de todo esto que estáis exponiendo, ¿no? En fin, para mí es que es lamentable, entonces, por eso desde Extremeñería queríamos Ujú. eh, daros voz. No sé si queréis cerrar con alguna conclusión, si queréis ahondar en algún tema más. El espacio es vuestro, compañeras. Pues bueno, yo solo por decir que gracias, ¿no? Por poner en valor el trabajo de las mujeres extremeñas o que estamos localizadas en Extremadura, por hacer visible este sector, porque al final el sentimiento de extremeña no solo queda en la región de Extremadura, es algo que las personas que viajamos lo abanderamos y que sí creo que algo nos define también justamente ese sello de, de personas solidarias, ¿no? El pueblo extremeño es solidario, es transformador y también puede ser feminista,
¿vale? No tiene por qué no serlo. Entonces, pues bueno, estamos repartidos muchas extremeñas y muchos extremeños por el mundo y de nosotros depende saber qué sello queremos dejar y qué semillita queremos dejar en nuestro paso. Gracias por el espacio y por el trabajo también que hacéis. No, no, gracias a todas vosotras, ¿no? Por dar voz y dar visibilidad a la cooperación y al feminismo, tanto dentro como fuera de nuestra comunidad, incluso viendo, bueno, pues que hay muchos temas, ¿no? Mucha transversalidad, como ya hemos puesto de manifiesto. Incluso, bueno, que más adelante hagamos un segundo coloquio, incluso podemos recepcionar preguntas y demás que hagan los extremeños y las extremeñas, porque creo que esto es muy interesante y que habéis abierto muchos melones, o sea que creo que esto puede dar para más. O sea que, Gemma, Vanessa, no sé si vosotras queréis decir algo. Nada, muchísimas gracias de verdad por estar ahí, estar en Extremadura y ha sido un placer conoceros, saber lo que hacéis y nada, seguimos para adelante. Seguimos, Igualmente, seguimos. simplemente gracias por el espacio y por la visibilidad, que siempre es bienvenida y se agradece. Y nada, que aquí estamos cuando nos queráis, para lo que sea necesario. Gracias a todas, compañeras, y como digo, seguro que nos veremos en un nuevo espacio más adelante. Un beso para todas. Un beso. Chao, gracias.